¿Qué hay detrás de la controversia de la escala presidencial argentina en las Islas Seychelles? Un paraíso fiscal en medio del Océano Índico. Lo analizamos. Es el mayor juicio político en décadas. El acusado, uno de los más prominentes ex líderes del Partido Comunista en China, Bo Xilai y Diego Laje, nos lo cuenta en la economía del dragón. Y en el Minuto Clicks, una nueva aplicación móvil que promete mejorar tu postura. Ya les cuento. Bienvenidos a CNN Dinero, les saludan Gabriela Frías. Y Xavier Serviá. ¿Estás lista? Yo sí. Arrancamos en 3, 2, 1. Vámonos. Uy, y así arrancamos. La Reserva Federal dejó al mundo sin mayor claridad a la duda sobre cuándo exactamente ocurrirá el primer recorte en lo que es su programa de estímulo monetario. No hubo señales claras. Este miércoles se divulgaron las minutas de su reunión de política monetaria, la reunión del 30 y del 31 de julio. En esas minutas, algunos miembros del comité piensan que mientras más temprano reduzca ese estímulo, mejor. Otros sugieren cautela. Recordemos que para mantener las tasas de interés de largo plazo bajas y aumentar el consumo, la Fed compra mensualmente 85.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y bonos atados a hipotecas. En junio, Ben Bernanke dio el primer aviso. Dijo que si la economía seguía mejorando o el mercado laboral este año también mejoraba, este año empezaría a reducir el monto mensual de compras. Este mismo año, Bernanke dijo entonces que para cuando concluya el programa de estímulo de la Fed, la tasa de desempleo rondaría el 7%. Ojo. La tasa de desempleo bajó en julio a 7,4%. Por lo tanto, el dato de septiembre de empleo se aguarda con nerviosismo. Este se conoce el próximo 30 de agosto. Por ello, los economistas agendaron septiembre como la fecha tentativa. Ese primer aviso de junio de Bernanke provocó alzas en las tasas de interés en Estados Unidos y bajas en las bolsas de valores del mundo. Porque cuando la liquidez empiece a secar, las tasas de interés subirán, los flujos de capital revertirán su tendencia, saliendo de varios mercados emergentes. Vamos a quedarnos en Estados Unidos. ¿Por qué? Las tiendas minoristas están reportando resultados más débiles de lo esperado. Señal de que el consumidor de la primera economía del mundo no está confiado para abrir plenamente la cartera. Target, una de las cadenas de tiendas minoristas más grandes del país, anunció que sus ganancias para el año estarán cerca del punto más bajo de lo estimado. Aunque las ganancias en el segundo trimestre pasaron las estimaciones, las ventas no lograron las estimaciones. Target es el caso más reciente. La semana pasada, Walmart, su mayor rival y el minorista más grande del mundo, anunció una no esperada caída en las ventas, después que menos consumidores fueran a sus tiendas. También cortó sus ventas, sus estimaciones de ventas y ganancias para el fin de año. 65 minoristas han reportado ganancias en el último trimestre, en promedio cerca de un 1% por debajo de las expectativas de los analistas. Esto según la firma de investigación Retail Metrics, citada por el Financial Times. Esta serie de reportes sugieren que la mejoría en el mercado laboral y de vivienda en Estados Unidos no están dando a muchos consumidores la confianza suficiente para gastar más. Clave para una economía donde cerca del 70% del Producto Interno Bruto proviene del consumo privado. En nuestra mira de hoy, ¿qué hay detrás de la controversia de la escala presidencial argentina en las Islas Seychelles? Vamos por partes. Esta historia empieza cuando Jorge Lanata, periodista estrella del grupo Clarín, denunció en su programa de investigación una visita de 48 horas en enero
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a las islas Seychelles. Un paraíso fiscal en el Océano Índico donde estaría radicada una de las empresas de un empresario, de un hombre de negocios kirchnerista, y que según el informe periodístico se habría utilizado esa firma para ocultar la ruta del presunto dinero ilegal del kirchnerismo y que investiga la justicia. El gobierno respondió que la parada no fue de 48 horas, sino de 13 horas y media, por cierto, y que era una escala técnica de regreso de la mandataria tras su gira por Asia. Además, el comunicado del gobierno asegura que el informe de la Nata es, y citamos, un circo mediático por parte del Grupo Clarín, que se encuentra enfrentado al gobierno por la ley de medios. Aunque la controversia del viaje sale recientemente, ese viaje se realizó en enero y fue entre mayo y junio, en medio de las sesiones sobre la ley de blanqueo de capitales en la Cámara Baja, cuando el diputado Gerardo Milman advirtió de esta irregularidad al decir que hay una inconsistencia de la propia Casa Rosada. Y antes de presentar a nuestro invitado para que nos explique este rompecabezas, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es simple y al punto. Las denuncias de supuestas operaciones de lavado de dinero de la presidenta de Argentina en Seychelles son, 1, un circo mediático para desgastar a la presidenta Fernández de Kirchner políticamente, o 2, pruebas de corrupción en el gobierno. Vota, opina, lo que quieras. Libre, freedom, democracia. Ahora, si prefieres enviar tus mensajes a través de nuestras cuentas de Twitter, ya estamos listos. Ahí están. @quefrías, @Xavier Serviá, CNN. Vamos a tratar de entender este rompecabezas y nos vamos para eso a Buenos Aires con Diego Cabot, periodista del diario La Nación. Cabot, como siempre es un placer tenerte en el programa. Yo quiero que te pongas en la situación de los que estamos fuera de Argentina. Queremos entender el tema de por qué es tanta controversia con un viaje a una isla fiscal, un paraíso fiscal que también puede ser es un paraíso turístico. ¿Por qué es tanta la controversia? Pero recuerda, explícanos a los que estamos fuera de Argentina para entender. Bueno, a ver, el tema empieza, como vos bien decís, en enero con aquel viaje de la presidenta dando una vuelta por varios lugares que termina en Vietnam. Y el regreso, que es aproximadamente 22, 23 horas de vuelo, incluye una parada en Seychelles, que se publica 2 meses después en el boletín oficial. Digamos, siempre fue bastante, te diría, llamativa una escala en una isla, pero bueno, no se le dio mayor importancia hasta que el diputado primero y el periodista Jorge Lanata después sacan a la luz digamos, las incongruencias de esa escala en ese lugar. ¿Qué sucede? Que, digamos, tanto Seychelles, que es un paraíso fiscal reconocido por la propia Argentina, como el gobierno son dos profesionales en esto de distorsión, por lo menos de guardar secretos sobre ciertos temas. Esta escala, posiblemente en otro momento del gobierno, hubiera pasado prácticamente inadvertida, pero en un momento donde la mira de la opinión pública está puesto en hechos graves de corrupción que afectan al gobierno e incluso a la familia presidencial, porque hay muchos casos de corrupción y de temas de lavado de dinero, de pago de coimas, donde efectivamente se habla del propio expresidente y marido de la actual presidenta como una de las partes involucradas. Este viaje y esta escala en un paraíso fiscal tiene absolutamente, digamos, otra connotación que la que hubiera tenido hace un tiempo, ¿no? Pero lo que estoy tratando de entender una cosa, sí. Diego, si yo voy a Suiza y es un paraíso fiscal, no necesariamente me hace automáticamente relacionado a un lavado de dinero. No, yo puedo ir a Miami tampoco. Eso es lo que estamos tratando de entender entonces. Por eso qué tenemos que explicar. ¿Por qué entonces un viaje que puede ser el tema que Dale. No, el problema que hay es que hay algunas sociedades controladas por un empresario, por Lázaro Báez, digamos, que controla los holdings de Lázaro Báez, que están basadas en diferentes lugares del mundo, donde una parte de ellas termina en Seychelles. O sea, hay una conexión entre empresas vinculadas a un empresario que
para decirlo de una manera brutal, cenó la noche anterior a la madrugada que murió Néstor con él en la casa, con la presidenta y con Néstor. Hay una red de más o menos 150 empresas controladas y controlantes que terminan en un punto en una empresa en Seychelles. Entonces, el viaje de la presidenta tiene una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque un empresario ligado a la familia presidencial tiene empresas cuyo vértice pareciera estar en Seychelles. Ahora, estamos hablando de un paraíso fiscal, con todas las normas de protección de los datos que tienen este tipo de legislaciones. Entonces, las suspicacias alrededor del viaje de la presidenta son muchísimas. Incluso se habla de que, y posiblemente esto va a salir a la luz en unos días, de que días anteriores ya estuvo parte de la comitiva en Seychelles preparando el viaje. Hay quienes hablan de trámites casi sucesorios que tuvo que hacer la presidenta por acciones y demás de sociedades que están basadas en Seychelles. Entonces, por eso se toma entidad este viaje. A eso hay que sumarle que si uno ve la ruta aeronáutica o la ruta aérea que cubrió el vuelo, no es para nada necesaria esa parada, ¿no? O sea, la presidenta esgrime parar a que descansen los pilotos. Imagínense ustedes, o yo, en algún vuelo regular, esperando 3 horas y media que pare un piloto. Esto es inentendible en un vuelo presidencial, donde además se contrató un vuelo por $800.000. Que una presidenta pare a esperar que la tripulación descanse. Aquí hay que decir que Diego Cabot preparó precisamente una nota para el diario La Nación, justamente con esta lista de suspicacias de un viaje de retorno de Vietnam de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con rumbo a la Argentina en un vuelo que sería de 7 horas y, como dice Diego, para en este lugar cuando todavía llevaban 7 horas apenas de vuelo, si no me equivoco, Diego. Ahora, déjame terminar de completar la hipótesis que está encerrando esto que dices tú, que es las acusaciones de corrupción contra la presidenta. Y eso tiene que ver con esos fondos de Santa Cruz, fondos en los que están vinculados personajes que tuvieron que ver con la vida del expresidente Néstor Kirchner, hoy difunto presidente Néstor Kirchner, y las acusaciones relacionadas con la sobrefacturación de obras públicas, de compras energéticas. Se habla incluso de hasta 4.000 millones de euros que se encontrarían en esa ruta, llegando a estos bancos en esas islas de Seychelles, allá, y que la presidenta habría tenido que ir casi que a firmar en esas cuentas en las que al parecer ella también estaría, como dices tú, en este proceso sucesorio. Termínanos la historia para entender esa hipótesis hasta ese punto. Sí, efectivamente, digamos, todo arranca de una investigación sobre fondos públicos que, digamos, en los cuales resulta muy beneficiada una empresa que es una empresa de Lázaro Báez, un empresario que les decía que cenó y tomó café con Néstor hasta 5 o 6 horas antes de su muerte en su casa en Calafate. Entonces, este empresario que crece exponencialmente de 2003, que cuando Néstor llega al gobierno, hasta ahora, o sea, en estos 10 años crea una empresa que hoy tiene 5.000 empleados y es la empresa más grande de obra pública de todo el sur argentino. Ahí hay muchos fondos públicos que van a parar esa empresa. Empieza toda una sucesión de investigaciones que determinan, bueno, que hablan de bóvedas, en las casas que ellos tienen en el sur, que hablan de ruta de dinero, que hablan de centenares de sociedades que andan dispersas por el mundo, la compra de una empresa argentina para digamos, derivar dinero para afuera. Bueno, en este magma de cosas aparece Seychelles como uno de los lugares donde efectivamente habría ido parte del dinero y donde efectivamente habría empresas basadas a nombres de cercanos al entorno presidencial, que estarían comprometidas con dinero público. Entonces, en este punto, como les digo, el viaje es tremendamente sospechoso, más aún cuando las condiciones técnicas del vuelo no hacían necesaria una escala ahí.